Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JXTP. Hoy estamos aquí para la continuación de este video donde veremos a los SCPs más aterradores que existen. Ya saben, vamos a ver a un SCP y veremos una breve historia al respecto. Hey chicos, el SCP, el portero. A veces no es lo que puede hacer una anomalía sino su apariencia, lo que puede paralizarte de miedo. Y el caso perfecto para demostrarlo es SCP-303. Este humanoide demacrado acecha los rincones sombríos de las ventanas oscurecidas. Se ve muy aterrador en su sí. característica más aterradora, esa boca masiva y sonriente. Sin Dios. otros rasgos faciales discernibles, sus dientes humanoides de gran tamaño ocupan más de la mitad de su cabeza, acompañado solo por un ruido de silbidos que eriza la piel. Aunque la visión maliciosa ha hecho que los hombres adultos se encojan de miedo y lloren por sus mamás, SCP-303 nunca ataca. Y si alguien se arma de valor para intentar verlo sin un panel de vidrio en el camino, se desmaterializará rápidamente, aunque reaparece más tarde, rondando constantemente las puertas de los desafortunados humanos. Nunca ha intentado comunicarse. En cambio, elige acechar eternamente en las sombras, asustando a la gente con esa boca monstruosa siempre que puede. Ok chicos, básicamente el SCP, el portero, como que nunca ataca, siempre está acechando a través de las ventanas. Y sí, es bastante aterrador. Este SCP, humanos refutados. Durante un apagón lo último que querrás es tropezar con la gran masa de SCP-3199. Con patas arqueadas. Lo último que quiero ver es de eso. Casi 3 metros y un peso de más de 770 kilogramos, el enorme cuerpo de esta entidad escalofriante se asemeja a un pollo recién desplumado, con un rostro increíblemente humano. Pero como muy un pollo humano. Las pruebas revelaron que SCP-3199 está compuesto por al menos 6 tipos de ADN, incluidos el pollo sedoso y el humano. Esta combinación antinatural significa que en lugar de hueso duro, su columna está formada por un cartílago, lo que le permite dislocar terriblemente su cuello y girar la cabeza 340 grados. Entonces puedes olvidarte de intentar acercarte sigilosamente a esta cosa desde atrás, aunque Dios sabe por qué querrías hacerlo, porque a pesar de sus genes de pollo es un depredador terriblemente oportunista. Cuando entra en contacto con presas vivas, de alguna manera disuelve sus órganos internos y huesos, convirtiéndolos en un saco de piel lleno de líquido. Luego arrastra la comida predigerida a su nido, donde sus horribles crías la absorben como una especie de sopa de carne repugnante. Puede tener varios nidos, algunos de los cuales están llenos de crías de 360 kilogramos, lo que significa que la mayor parte del tiempo del adulto se dedica a cazar para su próxima comida. Pero cuando tiene la oportunidad pone un huevo nuevo, no poniéndose en cuclillas, sino haciéndolo pasar por su tracto digestivo y salir por la boca, gritando insoportablemente todo el tiempo. ¡Es como un pollo esto! ¡Vean eso! ¡Qué feo! No estoy seguro de qué es peor, esa cara o que sale de ella. ¿Qué piensas? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Chicos, básicamente este monstruo SCP es como un pollo humano, porque eso es lo que entendí, es un pollo humano que hasta se reproduce y pone huevos. No me gustaría encontrarme a ese coso nunca. ¡Qué feo! Feo, demasiado feo, el más feo que he visto hasta ahora. SCP-106, este también es el feo. viejo. El viejo. Hay pocas anomalías en la contención de SCP que huelen peor de lo que parecen. Pero incluso si te pellizcas la nariz y te das la oportunidad de mirar a SCP-106, su apariencia por sí sola es suficiente para hacerte sentir náuseas. Su rostro arrugado que sonríe constantemente está resbaladizo por una sustancia que supura y se pudre, como si su cuerpo se estaba descomponiendo. Pero este anciano está muy vivo. Con un solo toque cualquier materia sólida a su alrededor comienza a descomponerse lentamente, lo que le permite moverse a través de los objetos como si estuvieran hechos de gelatina. A pesar de su grotesca habilidad de Houdini, permanecerá inmóvil durante días para atraer a sus presas hacia él. En un caso desgarrador informado por los operativos de campo, el viejo atacó e inmovilizó a un agente antes de arrastrarlo a una dimensión de bolsillo durante poco más de 2 horas. Cuando finalmente fue liberado, el joven agente estaba prácticamente momificado, pero aún estaba horriblemente vivo. Y como si eso no fuera lo suficientemente desgarrador, también soltará a su presa con el propósito expreso de cazarlas y recapturarlas, solo para mantenerse entretenido. Me da miedo pensar en la matanza maloliente que podría provocar el mundo real. O sea, ese tipo básicamente no se come a sus presas, sino que como que se las lleva y las usa para jugar entre comillas. Es un SCP bastante aterrador y lo peor de todo es que puede pasar las paredes porque no sé, su cuerpo tiene algo, una sustancia extraña que le permite hacer eso. Muy extraño.
SCP-096, el hombre que llora. Algunas de estas horribles anomalías te dan ganas de cerrar los ojos con fuerza, taparte los oídos y llorar por tu mamá. Y si quieres evitar la ira de SCP-096, eso es exactamente lo que debes hacer. Desquiciadamente apodado el hombre que llora, este SCP es una criatura humanoide pálida y desgarbada que tiene un rostro que ni siquiera su madre podría amar. Eso es porque su mandíbula puede abrirse 4 veces más que la de un humano promedio, lo que le da una boca como un vacío que se distiende hasta la parte inferior de su cuello. Esta horrible característica es de la que es muy consciente y hace todo lo posible para ocultar su rostro de cualquier espectador morbosamente curioso. Pero en el caso de que alguien realmente vislumbre su extraña fachada, de repente se desata el infierno. Esta anomalía de extremidades largas se protegerá desesperadamente la cara antes de dejar escapar un torrente de gritos y lamentos espeluznantes. Y de ahí te persigue, ¿cierto? Te persigue hasta morir. Se convierte en rabia pura y sin adulterar. Comenzará a perseguir a quien le haya visto la cara. Según los informes de la Fundación, no se conoce ningún material o método que pueda detener su avance. Ni siquiera las armas antitanques pueden hacerle daño. Pero finalmente, una vez que este SCP se encuentra una víctima desafortunada, los destruye con una ferocidad incrédula. Tanto es así que cuando termina, no queda ni un solo rastro del cuerpo de su víctima. O sea, chicos, básicamente ese SCP es inamovible. Una vez que ya tiene una víctima, va a ir a por ella a como dé lugar. No hay forma de parar a este SCP, que también lo conocen como el tímido. Y creo que es el SCP más popular que existe. SCP el reptil difícil de destruir. Quiero ver este. La sola idea de sumergir un ser vivo en ácido carnívoro es suficiente para que la mayoría de las personas decentes se sientan incómodas. Pero en el caso de SCP-682, apuesto que nadie pensaría 2 veces en tirar de esa palanca. También conocido como el reptil difícil de destruir, esta criatura terriblemente grande e inteligente tiene la habilidad única de regenerarse y mudarse de diferentes partes de su cuerpo. Con esta habilidad milagrosa puede moverse y comunicarse con hasta el 87% de su horrible cuerpo podrido o destruido. Aunque podría proporcionar una mina de oro científica de información, hay un hecho espeluznante sobre la criatura que tiene a la mayoría de los investigadores acobardados por el miedo. Desprecia toda la vida en la Tierra. Entonces, dada la oportunidad, SCP-682 intentará matar absolutamente todo y cualquier cosa en su camino. Es por ello que la Fundación ha intentado en múltiples ocasiones destruirlo, pero a pesar de ser destrozado, hecho pedazos, arrojado en ácido e incluso obligado a enfrentarse con otros SCP mortales, no puede ser neutralizado. La complejidad y velocidad de su proceso de regeneración le permite curar heridas fatales en cuestión de segundos. Entonces, por el bien de la humanidad, se mantiene contenido en esa tina de ácido carnívoro mencionado anteriormente. Allí se ve obligado a regenerarse constantemente, inmortal, hasta que sus investigadores encuentren la forma de destruirlo de una vez por todas. O sea, chicos, es un SCP inmortal ese tipo. Este SCP lo vimos en un juego de Roblox, pero Dios, qué aterrador también. Es indestructible ese SCP. SCP-957, Cebo. La forma en que algunos de estos SCP matan, mutilan o devoran a sus víctimas hace que te preguntes si están completamente vacíos por dentro. Dios, sin embargo, ese es literalmente el caso de SCP-957. Esta criatura humanoide delgada y hueca tiene un torso distorsionado, que luce un desgarro anormalmente grande, lo que muestra que su cuerpo está completamente desprovisto de órganos internos. Por desgarradora que sea, la forma en que persigue a sus víctimas es aún más inquietante. En primer lugar, busca una casa ocupada por un solo ser humano. Antes de que pueda ser retenido, fuerza a la víctima a entrar en el hueco de su pecho, lo que lleva a su propia dimensión de bolsillo. Cuando el alma pobre y desafortunada reaparece horas después, le faltan los ojos y la memoria. Inexplicablemente el individuo ahora está convencido de que ha estado ciego toda su vida, y lo que es aún más inquietante, de que SCP-957 es un familiar cercano al que cuida. Pero eso no es todo. Una vez al mes, bajo la influencia de esta monstruosidad hueca, el individuo buscará y traerá de regreso a otros humanos para que el SCP los pueda desmembrar. Una vez que ha terminado el espantoso asunto, separa los órganos y procede a dárselos a su anfitrión humano, que horriblemente no se da cuenta. Entonces, SCP-957 puede estar vacío, lo vuelve como su familia al humano. Lleno. Dios, chicos, ese SCP vuelve como a su familia a los humanos que atrapa. Realmente es aterrador, se parece bastante al hombre de la ventana también. Lo que más me causó intriga es que ataca casas donde habita una sola persona. SCP-1471, la aplicación. El mundo en el que vivimos parece tener una aplicación móvil para casi todo,
incluida una que sirve como hogar para uno de los SCP ¿En más serio? desconcertantes que se han descubierto. Antes de que se borrara de la web, la aplicación aparentemente inofensiva se podía descargar con el nombre inocente Malover 1.0.0. La pequeña y curiosa aplicación no tenía un desarrollador en la lista, lo que atraía a aquellos arriesgados a descargarla y ver qué pasaba. Al principio ninguna de las descargas pareció funcionar, pero luego, después de aproximadamente 6 horas, los usuarios comenzaron a recibir mensajes con fotos de lugares en los que habían estado recientemente, cada uno con el SCP-1471 completamente perturbador. Como puedes ver, la anomalía se manifiesta como un gran cráneo de cánido con cabello largo y enmarañado. Este enorme monstruo comienza a aparecer lentamente cada vez más cerca en cada imagen, casi como si estuviera acechando a su presa. Luego, después de 90 horas, las personas expuestas a esta anomalía comenzarán a verlo a donde quiera que miren. Aunque no es agresivo, estará constantemente al acecho en tu visión. Nunca te dejará solo ni te dará un momento de descanso. ¿Te imaginas despertar en medio de la noche para ver esta cosa vigilándote? No, qué aterrador que es ese SCP, siempre te persigue. O sea, siempre está acechándote una vez que lo ves. Chicos, todos los SCPs que hemos visto hasta ahora han sido bastante aterradores. La parte 2 ha sido bastante aterradora. Vamos a ver ahora al indescriptible. De todos los terroríficos SCP que he descrito hasta ahora, hay uno que es literalmente indescriptible. SCP-2521 es una criatura humanoide siniestra que está formada por extraños tentáculos negros. Los usa junto con algunas habilidades de cambio de realidad para atravesar paredes y envolver a su presa antes de desaparecer en la oscuridad. Aparte de esto, no se sabe mucho sobre él, porque todos los registros al respecto se mantienen como una serie de pictogramas y fotografías. Esto se debe a que puede rastrear y consumir inmediatamente cualquier información escrita producida sobre él. No solo eso, sino que buscará a cualquiera que revele información a través del habla y... ¡Oh, no! De hecho está aquí. ¡Oh, Dios! Por favor, este SCP sí también es aterrador. No prestes atención a lo que acabas de escuchar. La mayoría de SCPs aquí básicamente son muy aterradores. O sea, todo el mundo te acecha, todo el mundo atacó a humanos. Todos los SCPs que vimos aquí atacaban a humanos. Realmente la mayoría de estos han sido bastante aterradores. Ninguno ha sido tan inofensivo. Solamente había uno que no le hacía nada a sus víctimas, pero los demás han sido todos muy aterradores. Chicos, ya saben, recuerden dejar mucho apoyo a este video. Sin nada más que decir, yo soy Jex y nos vemos hasta la próxima.